a seguir entonces con lo que veníamos trabajando. Ahí está. Voy a correr un poquito acá esto. Vamos a ver un poquito del tema del cuerpo, ¿no? El dominio del cuerpo para la observación de los estados de ánimo. Recién hablábamos del movimiento y del sostén que el cuerpo proporciona, ¿sí? para la persona cuando necesita moverse, y la emoción tiene que ver con moverse, el cambio tiene que ver con el movimiento, con la acción. Vamos a recordar algunas cosas que vimos la clase anterior, como para poder conectarlas con esto que estamos trabajando. Cuando hablamos del subdominio de la biología, ¿sí? Estamos hablando de un nexo muy fuerte entre la conformación del cerebro y la actividad de los lóbulos frontales, las emociones y los estados de ánimo. Los lóbulos prefrontales, recordemos, tenían que ver con la zona del cerebro racional, ¿sí? Lo que tiene que ver con la conciencia. Mayor actividad en el área frontal izquierda que en la derecha, tienden a tener un carácter más positivo y optimista, lo que son seres más bien chispeantes. Por supuesto que esto no es algo que determine a la persona, siempre podemos aprender y cambiar y conectarnos y estimular aquellas zonas que hoy no estamos estimulando. Siguiendo al Goleman, el regulador del cerebro para los arranques de la amígdala parece encontrarse en el otro extremo del circuito más importante de la neocorteza, que son los lóbulos prefrontales que están detrás de la frente y los que están conectados, como habíamos dicho, con el sistema límbico. Se lo habíamos visto en la clase anterior. La corteza prefrontal parece entrar en acción cuando alguien siente miedo o rabia, pero controla el sentimiento o controla la emoción para poder, digamos, evaluarla y para poder hablar, digitalizar. El hecho de poder hablar, por ejemplo, sobre lo que estamos sintiendo, implica también reconectar los lóbulos prefrontales con el sistema límbico. Esto se hace en situaciones de crisis, por ejemplo, en negociación en crisis. Lo que hacen los negociadores muchas veces es etiquetar la emoción. ¿Sí? Esto también lo usamos nosotros como técnica, el reflejo emocional o el reflejo del sentimiento, en donde nosotros ponemos en palabras lo que la persona está sintiendo. En ese momento ayuda a reconectar, ¿no? A poder controlar ese sentimiento, ¿no? Y en la otra persona que nos está escuchando, cuando escucha reflejado aquello que está sintiendo. Las zonas prefrontales gobiernan nuestras reacciones emocionales. ¿Cómo las gobiernan? La mayor proyección de información sensorial desde el tálamo no va a la amígdala, sino a la neocorteza. Esto lo habíamos visto con el secuestro emocional. Decíamos que del tálamo la mayor cantidad de información va a la corteza, y una pequeña parte va rápidamente a la amígdala. Esta es información sensorial, ¿sí? Por eso el problema del cuerpo. Ahora vamos a ver, cuando esta información sensorial no llega de forma completa, ¿sí? Aparecen los sustitutos, como son, por ejemplo, las racionalizaciones y los sesgos cognitivos. Es decir, entonces, para ordenarnos un poquito, mayor proyección de información sensorial desde el tálamo no va a la amígdala, sino a la neocorteza y a sus centros principales para recoger y dar sentido a lo que se percibe. Esa información y nuestra respuesta a la misma quedan coordinadas por los lóbulos prefrontales, que es el asentamiento de la planificación y las acciones organizadas hacia un objetivo, incluidos aquellos objetivos que son emocionales. Es lo que tiene que ver con la comprensión y con el control y la autorregulación emocional, que eran, digamos, skills o herramientas de la inteligencia, que evidenciaban un alto coeficiente de inteligencia emocional. La neocorteza, que es una serie de circuitos, registra y analiza esa información, la comprende y por medio de los lóbulos prefrontales organiza una reacción. Si en el proceso se busca una respuesta emocional, los lóbulos le dictan, trabajando con la amígdala y otros circuitos del cerebro emocional. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos mucha información de los sentidos que vienen del cuerpo. Es el cuerpo que ha sido, digamos, relegado a un segundo orden por toda lo que es la corriente racionalista. Es una fuente dadora de información muy importante y dadora de información emocional muy importante.
Cuando, como yo les decía, este cuerpo no trabaja bien, es decir, que un área recarga a la otra, es decir, que lo que le corresponde a una parte del cuerpo lo hace, por ejemplo, cuando recargamos el sostén de ese cuerpo en el cuello, por ejemplo, ¿no? Estos problemas de cuello que tienen las personas. Es decir, el cuello sostiene la cabeza, pero a su vez el cuello es sostenido por otras partes del cuerpo. Cuando ese sostén, digamos, se congela, ¿sí? Eh, esa conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo, que para la obtención de esa información sensible, queda interrumpida. ¿Por qué? Porque el sostén funciona mal, ¿no? Es decir, queda interrumpida. Y queda aislada la cabeza del resto del cuerpo. Entonces, hay información sensorial, pero no la llego a comprender, no llega a producirse o sea, la información sensorial que llega no es toda. Entonces, gran parte de la información sensorial que nos puede dar el cuerpo no llega y la cabeza empieza a trabajar aisladamente del cuerpo. Cuando eso sucede, cuando la cabeza empieza a trabajar aisladamente del cuerpo, aparecen las racionalizaciones y las eh, eh, intelecciones, como que esta cuestión de poner, eh, digamos, no basarme, ¿no? Lo que es la intelectualización, no basarme en mi información sensible, ni lo que siento, ni lo que registro, sino aparece toda una especie de intelectualización que se conforman en sesgos cognitivos, ¿no? En donde el pensar está totalmente desconectado del sentir. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué registro me está dando mi cuerpo? Entonces, mi cuerpo siente un montón da un montón de señales y esas señales no llegan a la cabeza. Y la cabeza las sustituye por racionalizaciones, al estilo de los sesgos que habíamos visto en las clases anteriores, de los constructos, cuando hablamos de los constructos, los esquemas mentales. Bueno, entonces queda divorciada, ¿sí?, la información sensorial procedente del resto del cuerpo y la cabeza. Y la cabeza queda librada a sus propios recursos, que es, en este caso, la racionalización. Por eso es importante liberar, ¿sí?, y trabajar también a nivel corporal, ¿no? Para poder hacer que el cuerpo o el sostén en el movimiento del cuerpo sea un movimiento equilibrado. Esta progresión que permite el discernimiento de la respuesta emocional es la combinación corriente con la excepción de las emergencias emocionales, que es las que vimos en la clase anterior. Es decir, por lo general, salvo que haya una activación de la amígdala derecha, producto de que esa situación representa un peligro, representa o tiene que ver con una situación traumática, no va a haber, el circuito va a ser ¿no? Vamos a poder, en la mayoría de las situaciones vamos a poder, digamos, tener un control emocional. Ahora bien, cuando una emoción entra en acción, momentos después los lóbulos prefrontales ejecutan lo que representa una relación beneficio-riesgo o riesgo-beneficio de infinitas reacciones posibles y apuestan a una de ellas como la mejor. Cuándo atacar, cuándo huir, cuándo serenarnos, cuándo buscar comprensión, etc. Cuando hace esta operación, nosotros sabemos que va a buscar la mente la mejor configuración posible en ese momento, con los recursos que tenga. La respuesta neocortical es más lenta que el asalto emocional porque supone una participación de más circuitos, ¿sí? Es más larga. Por lo tanto, el asalto emocional, si sucede, es decir, hay respuesta neocortical cuando hay situaciones de asalto emocional, pero es más lenta. Al ser más lenta, el asalto emocional es más rápido. En este caso, primero pensamos y luego sentimos, a diferencia de la mente emocional, donde primero aparece la emoción y después aparece el pensamiento, que es cuando uno toma conciencia de lo que está sintiendo en ese momento. Bueno,
El rol de los lóbulos frontales es la base de la vida emocional, ¿sí? Sin ellos, esta desaparece, ya que al no haber comprensión de lo que algo merece una respuesta emocional, no se produce ninguna. El tema de la relación que hay entre lo que es la interpretación, la comprensión y la respuesta emocional. Siempre que no hablemos de un secuestro amigdalino, que ahora lo vamos como a repasar un poco que lo que habíamos visto en la clase anterior. Es decir, el hecho de darle un sentido a las emociones es un rol del lóbulo frontal. Es decir, bueno, interpreto esta situación, esto representa para mí tal cuestión y aparece una emoción en consecuencia, ¿no? Si yo considero, vengo a través del pensamiento catastrófico que nada tiene sentido, y bueno, la emoción que surge a partir de esa comprensión. Repasemos un poquito lo que era el secuestro amigdalino que vimos la clase anterior. Son asaltos emocionales que implican dos dinámicas. Esto yo no me acuerdo, creo que no sé si lo di, esto llegué a dar, pero bueno, esta lo vemos acá. La primera dinámica es la puesta en funcionamiento de la amígdala y una imposibilidad de activar procesos neocorticales que mantienen el equilibrio de la respuesta emocional. Es decir, la amígdala controla el proceso neocortical. Es decir, lo que motoriza la acción es el estímulo y toda la química que genera la amígdala a partir de la activación producto de un estímulo. Recuperación de las zonas neocorticales para urgencia emocional, ¿sí? Esto es el tema de pensar, pero en relación o al servicio de las emociones. Los lóbulos prefrontales tienen ciertos roles, ¿sí? En esta situación. Puede ser un circuito nervioso que puede desconectar o mitigar todos los arranques emocionales negativos, salvo los más intensos. Por eso cuando nosotros hacemos una etiqueta de pensamiento, aparece, se activan los lóbulos prefrontales, salvo que estemos hablando de un ataque muy intenso, en donde queda inhibido por cuestión de la hormona del estrés, el corticol, la hormona corticoide que genera como una especie de ácido que impide, ¿no? Conectar esto, lo mismo que pasaba con el tema del hipocampo, que también se impedía funcionar correctamente y alojar esa situación traumática como una memoria operativa. Rol del lóbulo prefrontal derecho es el asiento de sentimientos negativos como el temor y la agresión, mientras que el izquierdo controla las emociones no elaboradas inhibiendo el lóbulo derecho. En pacientes con lesiones en el lóbulo izquierdo eran propensos a preocupaciones y temores, y pacientes con lesiones en el derecho eran excesivamente alegres. No necesariamente estas lesiones tienen que ver por accidentes, ¿no? También puede ser por maltrato. Las personas que no han tenido ningún accidente, pero viene una historia de maltrato o de violencia, puede ser que el cerebro también esté dañado. El estrés continuo produce ácido y ese ácido destruye el cerebro, entonces ataca al cerebro. Entonces hay daño que aparece, pero es producto del maltrato, de la violencia. Así junto con los sesgos cognitivos negativos, con estados de ánimo depresivos, bueno, aparecen también quizás lesiones en zonas del cerebro que acrecentan, ¿sí?, ciertos estados de ánimo. Poder que tienen las emociones de alterar el pensamiento, ¿no? Esto ya lo sabemos todo. Hablamos de lo que es la memoria operativa, que es la capacidad de atención que toma en cuenta los datos esenciales para completar un problema. La corteza prefrontal es la responsable de esa memoria. Siempre estamos hablando de algo consciente, ¿sí? La memoria operativa es algo que yo puedo evocar desde la conciencia. Por lo tanto, la corteza prefrontal es responsable de esa memoria, pero los circuitos existentes entre el cerebro límbico a los lóbulos prefrontales significa que las emociones intensas como el aire y la ansiedad pueden crear interferencias saboteando la capacidad del lóbulo prefrontal para la memoria operativa. No podemos pensar correctamente ni aprender. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Estas interferencias tienen que ver con las catecolaminas, ¿sí? o la hormona del estrés y demás que producen, que son como una especie de ácido, ¿no? que baña las neuronas. Bien, entonces, las emociones tienen un papel en la toma de decisiones racionales. Esto es importante también. Por eso necesitamos apelar a trabajar también con el cuerpo, porque
ante una situación es importante saber y poder tener conciencia del registro emocional. Y el registro emocional tiene que ver también con el registro corporal. ¿Qué está sintiendo nuestro cuerpo? ¿Qué información me está dando? Para evitar esta intelectualización que yo le decía, esta racionalización. ¿Qué estamos sintiendo? ¿En dónde lo estoy sintiendo? Yo no sé si voy a llegar hoy, pero ahí tengo material preparado donde cada emoción tiene un lugar en el cuerpo. Cada cuerpo, las emociones se expresan en diferentes lugares del cuerpo. El hígado es una zona muy importante, la zona gástrica también es una zona muy importante, el cuello. ¿Dónde se está expresando la molestia? ¿Qué información me está dando? Es decir, cada vez que hablo de este tema me surge, siento esto, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? Acuérdense que cuando vimos las técnicas, algunas técnicas cognitivas, que yo les pasé el libro de terapia cognitiva, que era un libro para adaptar, porque no es la misma intervención, porque no es una intervención cognitiva, no es la misma que la intervención del coaching, pero había algunas cosas que podíamos usar. Y cuando hacían los descensos verticales, muchas veces preguntaba, bueno, ¿qué siente su cuerpo? ¿Qué siento ahora? Bueno, me duele el estómago, siento el cuello rígido, ¿cómo me muevo, no? ¿Cómo me sostengo, ¿no? Y ahí en la postura podemos ver también qué capacidad tengo de poder asimilar racionalmente aquellos datos sensoriales que me da el cuerpo, cómo los puedo asimilar. Si tengo posturas que alteran el equilibrio de sostén, bueno, obviamente alguna parte de esa información va a estar inhibida y no la voy a poder recuperar. Y la voy a reemplazar con alguna racionalización. Por lo tanto, me voy a separar cada vez más de la percepción y me voy a meter cada vez más en lo imaginativo, ¿no? Y ahí es donde las cosas se complican. Entonces, las emociones tienen un papel en la toma de decisiones racionales. Si, por ejemplo, el daño en la zona prefrontal y amígdala degrada la capacidad de tomar decisiones sin que haya daño a nivel del coeficiente intelectual o cognitivo. Esto se debe a que han perdido acceso al aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional es importante porque es algo que permite cierta retención, ¿no? Y como punto de confluencia entre la emoción y el pensamiento, el circuito prefrontal y la amígdala es la puerta para el almacenamiento de gustos y disgustos adquiridos en el curso de nuestra vida. Hay un olvido de todas las lecciones emocionales porque no hay acceso a la amígdala donde están almacenados. Es importante tener esa sensación. Nosotros vimos los sombreros para pensar y vimos que una de los sombreros era el sombrero rojo, ¿no? Tenía que ver con el rol de las emociones en la toma de decisión también, ¿no? Bueno, ¿qué sensación tengo con respecto a esto que vamos a hacer? Eso también es importante. La inteligencia emocional, ¿no? Llegamos a esta cuestión de la inteligencia emocional que yo siempre la pienso en relación a las dos inteligencias juntas, ¿no? La racional junto con la emocional, porque se retroalimenta. Una da paso a la otra, pero son dos inteligencias distintas. Los sentimientos son indispensables para las decisiones racionales porque no señalan la dirección correcta donde la pura lógica puede ser utilizada y el aprendizaje emocional que la vida nos ha dado como el recuerdo de una negociación desastrosa envían señales que simplifican la decisión, eliminando alguna posibilidad y destacando otras. Y acá sí también es interesante la técnica de los sombreros, la de Eduardo Bono, porque permite recuperar esa información, ¿no? Que muchas veces no tomamos en cuenta. La actividad del lóbulo prefrontal izquierdo contribuye a detener una emoción desagradable una vez iniciada. Así como o sea, en el cerebro vieron que se cruzan las funciones, el lóbulo izquierdo contra la amígdala derecha, ¿no? No tenemos que caer en el determinismo biológico, esto lo dice Echeverría también, ya que es posible cambiar nuestra conformación cerebral invirtiendo a nivel de nuestras emociones y estados de ánimo. Al controlar sentimientos negativos, podemos a su vez activar el lóbulo frontal izquierdo. Es decir, que podemos aprender todo lo que son procesos psicoeducativos,
incluso las intervenciones que podemos hacer desde esta disciplina también nos rompen con este determinismo biológico que es falso, ¿no? Un cambio en nuestro estado de ánimo produce modificaciones biológicas y las modificaciones biológicas producen también cambios en el estado de ánimo. Ahora vamos a hacer algunas menciones, más que nada algunos trabajos, el trabajo de Paul Ekman, que habla de también cómo están conectadas, ¿no? Así como la emoción activa la microexpresión, una microexpresión también puede llegar a activar una emoción. Es la desen- eh, el desencadenante eléctrico o químico es el mismo, hacia atrás y hacia adelante. Bueno. Hablamos mucho del cuerpo o de la biología, ahora volvemos a retomarlo esto desde Echeverría, lo que es el estado o el subdominio de la corporalidad. Las posturas físicas se relacionan con el estado emocional en los cuales nos encontramos, ¿sí? Es decir, eh, los movimientos, ¿no? Determinado tipo de movimiento, por lo general, está inhibiendo otro movimiento que nosotros ocultamos. Y eso tiene que ver, está conectado con el estado de ánimo, ¿no? No me voy a detener en este tema porque es un tema para hablar en una clase, que es largo el tema de cómo a través del movimiento vamos, digamos, conectándonos con situaciones que tienen que ver con cuestiones traumáticas y demás, porque, digamos, hay un mecanismo de inhibición de ciertos movimientos a través de la generación de otros movimientos, ¿no? Bueno, pero hay una relación importante entre postura física y estado emocional. Cambiando la postura muchas veces cambia el estado de ánimo también. Cuando cambian nuestros estados de ánimo, también cambian nuestras posturas corporales, ¿sí? Cambiando nuestra postura corporal también cambia el estado de ánimo. Esto también aparece en el trabajo de Ekman y Davison, la relación existente entre determinadas formas de sonreír, por ejemplo, la actividad cerebral y las emociones. La sonrisa de Duchenne, la sonrisa de Duchenne es la sonrisa más genuina que no se puede imitar porque es la sonrisa que produce eh, las famosas patas de gallo al costado de los ojos. Entonces es esa sonrisa expresiva que es imposible, o sea, solamente se activa esos músculos, esos movimientos, se produce ese efecto cuando aparece una emoción que tiene que ver con la felicidad. Logra activar la región izquierda anterior a la corteza cerebral que produce la sensación de alegría y deleite. Entonces, cuando yo siento alegría, se activa esa zona, esa región anterior a la corteza cerebral y produce esa expresión, pero cuando yo genero la misma expresión, se activa hacia atrás. Se activa y aparece una sensación de alegría y deleite. Si uno quisiera, por ejemplo, si nosotros ensayáramos la microexpresión de ira, ¿no? Que es esta, ¿no? De achicar, de fijar a un punto la vista, varias veces empezaríamos a sentir cierta parte de esa emoción, ¿no? Una cosa que hacía Ekman, un experimento era esto, ¿no? Practicar varias veces una microexpresión o una expresión para ver si empezaba a aflorar esa emoción, me empiezo a sentir de determinada manera, ¿no? El hecho de pedirle a las personas que sonrían, aunque sea mecánicamente, activa, ¿no? Empieza a activar esa emoción. Eso también puede ser un ejercicio, ¿no? El hecho de trabajar ciertas posturas, de reconocer ciertas posturas, ¿no? De ser consciente de ciertas posturas también nos permite empezar a trabajar los estados de ánimo. Vayamos un poquito al lenguaje. Lo del cuerpo está como para profundizarlo, pero vamos a dejarlo acá. Quizás la clase que viene, si no llego a hacerlo en esta clase, la clase que viene podemos ver un poquito eso del tema de las expresiones, trabajar un poco el tema de microexpresiones y lenguaje corporal.
El dominio del lenguaje para la observación de estados de ánimo. Si cada conversación trae su propio estado de ánimo que combina emociones y lenguaje. La relación entre el lenguaje y emociones nos permite ejercer una reconstrucción lingüística de nuestros estados de ánimo y emociones. Quiere decir digitalizar. Traducir estados emocionales en una estructura lingüística. El hecho de poder hablar, por ejemplo, el hecho de relacionar el estado de ánimo con el clima, me permitía en cierta forma pasar por sobre lo lingüístico para poder recuperar parte de una información que a lo mejor no puedo terminar de traducir en la estructura lingüística. Entonces, pero también puedo hablar de cómo me siento. Bueno, el hecho de ponerlo en palabras es de cierta forma construir una estructura lingüística, pero que empezaba a incorporar información que quizás con una definición directa, si me siento triste, me siento amargado, me siento feliz, no hubiera dejado de lado algún tipo de información. Después desarrollamos dos dominios de acción y diseño. Intervenimos en el dominio de nuestros estados emocionales por medio de la acción a nivel del lenguaje y podemos cambiar nuestros estados lingüísticos cambiando de estado emocional. Es decir, esto que dice acá es que hay una relación entre cómo nos expresamos, cómo hablamos, qué palabras utilizamos con el estado de ánimo. Hay que hacer una nota al pie y decir que en realidad cada palabra tiene un significado especial para cada persona. ¿Sí? Una palabra no significa exactamente lo mismo. Por supuesto que hay una definición universal, pero el uso de una palabra no tiene el mismo sentido o significado para una persona que para otra. Lo interesante es cómo reconstruimos de forma lingüística el estado de ánimo, cómo hablamos del estado de ánimo, cómo lo relacionamos con lo que interpretamos, ¿no? Ese estado de ánimo. A ver, ¿cómo está? Pensé que me estaban... No, estamos bien. Bárbaro. Bueno. Hablamos del rol principal de los juicios, ¿no? Definen un espacio de acciones posibles y colorean como estados de ánimo al mundo. Si los juicios especifican el mundo en que vivimos y nuestro horizonte de posibilidades futuras, de igual manera que los estados de ánimo. Estos juicios son los mismos juicios que hablábamos cuando mencionamos el caso de Rosenberg, que decía separe los juicios de las observaciones. Tiene que ver con toda la capacidad de interpretación y de dar sentido a la realidad. Eso es el juicio, ¿sí? El juicio no necesariamente remite exactamente a lo que percibimos, sino que también aparecen constructos, esquemas mentales, sesgos, ¿sí? Que van a formar parte de ese juicio. Dentro de ese juicio están también lo que aporta el construccionismo social, que tiene que ver con los significados compartidos, con las lógicas de significado de acción. ¿Sí? Todo eso forma parte de la estructura de los juicios. Tratamos a los estados de ánimo como juicios automáticos del mundo, ¿sí? Y de las posibilidades futuras. Son automáticos porque no se tratan de juicios que emitamos. Estado de ánimo anteceden a la acción. Hacemos una reconstrucción lingüística. Por ejemplo, si estoy en un estado de ánimo de entusiasmo, lo reconstruyo lingüísticamente con el juicio esto es entusiasmante. Es decir, le atribuyo la cualidad que tiene que ver con mi estado de ánimo a la cosa, ¿no? Esto es entretenido. Esto es entusiasmante, esto es desafiante. Bueno, le atribuyo a la cosa, pero en realidad yo estoy poniendo en la cosa a un elemento que es mío. Por eso es un juicio, ¿no? Lo que es, estoy proyectando en la cosa algo que me está pasando, o en la persona, ¿no? Este profesor es aburrido. Y en realidad no es parte de mi estado de ánimo, es una proyección de mi estado de ánimo. Entonces proyectamos en las cosas elementos de nuestro estado de ánimo. Y eso hace que esa cosa represente o tenga un efecto sobre mí determinado. Por ejemplo, yo afirmo que X está sucediendo. Por ejemplo, no sé, aparece una nueva posibilidad de trabajo. Yo juzgo que aparezca una nueva posibilidad de trabajo va a ampliar mis posibilidades de futuro.
¿no? Esa es la estructura de el entusiasmo, ¿no? O sea, afirmo que eso me entusiasma. Ahora, en el caso de aburrimiento, que es todo lo contrario, yo afirmo que X está sucediendo y yo juzgo que X no va a abrir ni cerrar posibilidades para mi futuro. Esto es lo que está detrás del estado de ánimo. Eso genera aburrimiento, estoy aburrido. Cuando estoy aburrido eh, y le otorgo y proyecto eso en lo que está sucediendo, no voy a ver no voy a pensar que va a abrir posibilidades. Son dos reconstrucciones lingüísticas en forma de juicio de dos estados de ánimo que generan en cada uno un mundo particular. Bueno.